Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en este tiempo que estamos viviendo de acontecimientos proféticos. Todo lo que está pasando tiene que ver con los tiempos maduros que estamos viviendo, porque Dios estableció una generación para estos tiempos, la generación del siglo XXI, una generación del avance de la tecnología como hoy en las comunicaciones, y todo lo que sucede en cualquier punto del planeta Tierra inmediatamente se conoce a través de las redes sociales, a través del Internet. Hoy estamos viviendo una generación muy comunicada, pero esa comunicación puede traer miedo y temor por los acontecimientos que están sucediendo en ciudades y naciones en todo el planeta Tierra. Conocemos de los desastres naturales que comenzaron desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre inclusive o diciembre. Son temporadas de desastres. La Biblia habla de que hay tiempo para nacer, tiempo para morir. La Biblia habla de que debemos estar alertas y atentos a todos los acontecimientos que pueden venir. Para eso Dios envió su palabra. La palabra representa a Jesucristo. Cristo vino a dar conocimiento de cómo vivir en esta tierra bajo el ataque de Satanás, el diablo, el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, el enemigo del planeta Tierra se llama Satanás. Y la Biblia enseña que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La temporada del mayor ataque de Satanás empieza en el verano y en el otoño. Debemos conocer lo que está escrito en la Biblia, porque estamos convocando ahora a la oración y al ayuno, y por eso tenemos que ir a lo que la Biblia nos enseña, porque Dios dejó la palabra de Dios para alumbrarnos. Debemos caminar de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra trae la bendición, pero la ignorancia o la desobediencia a la palabra de Dios traerá consecuencias, como muchos hoy están viviendo porque se han apartado de Dios. Dios es el creador del planeta Tierra, Dios es el creador de los mares, Dios es el creador de los vientos, Dios es el creador de todo lo que el hombre necesita, es el creador del hombre, de la humanidad y de lo que la humanidad necesita. Todos los días necesitamos comer, nuestra comida, nuestro alimento viene de la tierra, pero la tierra está bajo ataque de Satanás, y por eso estamos viendo las consecuencias del ataque del enemigo, y el resultado, la ruina, la desolación, el hambre. Estamos viendo enfermedades, tragedias. Todo ello es parte de los tiempos proféticos que vivimos. La Biblia nos enseña de que Dios desde el principio dejó señales. En el capítulo 1 de Génesis habla la palabra de Dios de la creación del sol y de la creación de la luna. En Génesis 1:14 dice la Escritura: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. El sol y la luna están allá arriba, son el semáforo de Dios para marcar las estaciones. El hombre se fija en la tierra de las estaciones. Hay ciudades y naciones en el planeta Tierra que tienen muy diferenciadas las estaciones. La estación de la primavera, la estación del verano, la estación del otoño, la estación del invierno. En nuestra región del sureste de México no podemos diferenciar las estaciones. Para nosotros todo es verano. Pero debemos entender de que Dios camina de acuerdo a su calendario. Hay 4 estaciones del año. La Biblia habla de estas estaciones en el Salmo 74, versículo 16 y 17, dice la Escritura:
Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste los términos de la tierra. Allí están las imágenes de estos términos de la tierra. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Hay características especiales en la naturaleza de estas 4 temporadas. Vemos un verdor en la primavera es tiempo de luz, tiempo de alegría. Pero encontramos en el verano donde ya empezó a cambiar la naturaleza, en el verano, en el otoño, no se diga en el invierno. Por eso Dios comienza en primavera y Dios tiene un calendario. El calendario de Dios es el calendario para toda la humanidad, porque Dios puso el sol y la luna para toda la humanidad. Esto no es religión, esto es sabiduría que viene de Dios al hombre. El hombre que cree en la palabra de Dios, cree en las Escrituras y camina de acuerdo a las Escrituras, caminará en la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña de que Dios estableció 2 temporadas de fiestas, las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. En primavera hay 4 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias. Estas 3 fiestas son del pasado ya, hablan de los padecimientos de Cristo por el pecado, hablan de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y de la resurrección de Jesucristo al tercer día. Es historia bíblica, historia para toda la humanidad. Cada año hay primavera y cada año celebramos en la primavera la Pascua, que le conocemos como la Semana Santa. Siempre estamos recordando año con año, los ciclos de Dios son anuales y Dios comienza en primavera. ¿Qué sucedió en la muerte de Jesucristo? Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, habla de la destrucción del imperio de Satanás. Satanás tenía su imperio en el planeta Tierra hasta que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cada azote que le dieron a Jesús en su cuerpo representaban nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Jesucristo había derrotado al diablo y quien tendría que estar estableciendo el señorío de Jesucristo en el planeta Tierra era la iglesia de Jesucristo. La iglesia nació en el poder de la vida resucitada para hablar la vida de Jesucristo, que es el poder de Dios contra la muerte, contra las enfermedades, contra las obras de Satanás. Así que en primavera comenzó todo ello. Por eso Dios estableció 4 fiestas en primavera y estas 4 fiestas ya es historia, es del pasado, pero tenemos que recordarlas para que no se nos olviden a nosotros los seres humanos, porque somos muy olvidadizos, y por eso Dios estableció lo que hoy conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor, para recordar de la muerte de Jesucristo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, cada vez que participamos de la Mesa del Señor, la muerte de Jesucristo estamos anunciando, porque la muerte de Jesucristo fue la derrota de Satanás, el causante de todos los problemas de la humanidad, de este planeta Tierra. Ahora la iglesia tiene el poder y la autoridad, y esto es lo que debemos ejercer en todo lugar y en todo momento. Este es el trabajo. ¿En qué estación del año espiritualmente debe trabajar la iglesia? En el verano. La iglesia nace a finales de la primavera para entrar al verano
que se le conoce como el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Por eso en el verano es cuando la tierra da el fruto, espiritualmente es cuando las almas están preparadas para conocer a Jesucristo, y es el tiempo de la evangelización, es el tiempo de ganar las personas para Dios a través de Jesucristo, el único camino para la salvación. Pero llegará el otoño. El otoño son las últimas fiestas. Son fiestas que tienen que ver con la profecía, tienen que ver con el futuro. Porque estos acontecimientos no han sucedido en el planeta Tierra. En otoño es el retorno de Jesucristo. De eso hablan las fiestas del otoño. Cristo prometió regresar. Jesucristo vino a la tierra por primera vez y regresará por segunda vez. Las fiestas son puntos de encuentros de Dios con el hombre. Dios convoca a estas fiestas y por eso debemos estar atentos a estas fiestas. Para eso Dios pone señales en el cielo. ¿Cuáles son las señales que dan cuenta del pronto retorno del Señor o del cumplimiento de las profecías? Los eclipses. Los eclipses, el eclipse de luna, el eclipse de sol, no son más que alineamiento de los astros. Alineamiento porque Dios es rectitud, Dios es justicia. Un alineamiento es poner recta las cosas en la tierra, y por eso Dios está enviando un mensaje a la humanidad: pónganse en línea, pónganse en la línea recta, entren a la justicia de Dios que es Jesucristo. Los que estén fuera de la línea recta tendrán problemas, porque hay un diablo en la tierra que como león rugiente está tratando de tomar ventaja por el pecado en la humanidad. El pecado llama al castigo, el pecado llama al azote, el pecado llama a la desgracia, el pecado llama a todo el juicio, el castigo que por el pecado estamos conociendo. Ahora bien, en los tiempos de hoy. La línea esa o la alineación, la Biblia lo llama como la plomada. La plomada, y la plomada, dice en Amós. exacto, la plomada de un albañil es cuando le pasan a la plomada a una pared que van a hacer o que están haciendo para que la pared sea completamente recta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que Dios está enviando esa alineación o esa plomada para que nosotros nos alineemos a su palabra y a la forma de moral que Él indica. A lo que Él dice en su palabra, Él lo va a hacer. Él dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Él dijo y Él lo hará. Entonces, en la Biblia, la palabra dice, por ejemplo, te va a venir tal y tal cosa si haces esto y esto y esto. Y eso no va a cambiar. Así que mejor nos alineamos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su justicia, que es Cristo Jesús, y entonces esa plomada nos va a hacer siempre andar en rectitud y en transparencia, en claridad. Sí, así es. ¿Por qué estamos creyendo de que el Señor puede venir en cualquier momento a la tierra de nuevo? Por las últimas señales. No han sido cualquier señales. No, hace 2 años atrás estuvimos hablando de las lunas de sangre, 4 lunas de sangre. La característica de estas lunas de sangre, las lunas de sangre representan eclipses, son los eclipses totales de luna. Un eclipse es una alineación donde la Tierra está de por medio entre el Sol y la Luna. Entonces la Luna solamente refleja la luz del Sol, y por eso se ve de color anaranjado o rojo. El rojo habla de sangre, habla de juicio. Nuestros pueblos antiguos, los aztecas de manera especial, también los mayas en el sureste de México, ellos observaban el cielo y cuando veían un eclipse sabían que vendría una calamidad a
el pueblo, a la tierra. Así que si los pueblos antiguos tenían esta observación y este concepto, debemos nosotros poner nuestra atención en los eclipses. Aquí tenemos como Dios dijo que nos dos tipos de iba eclipses. a enviar señales, ¿no? Así es, son señales, los eclipses son señales. Tenemos el eclipse de luna, 4 eclipses de luna que son lunas rojas y un eclipse de sol total, el eclipse de sol. Unos hablan de juicio que viene a la tierra para la nación de Israel o bendición. Cada eclipse habla dos cosas, o habla bendición o habla juicio. Así que el que esté en alineación, porque un eclipse es una alineación, el que esté alineado, Dios está hablando, el que camine rectamente, el que camine de acuerdo al Evangelio, a su palabra, no tendrá problemas. El problema lo tendrán aquellos que no están alineados, son tardos para escuchar. Exacto. No han querido escuchar la voz de profecía, la voz de Dios. Ahora, esos 4 eventos que tuvimos de eclipses de sol fueron exactamente en fechas judías, de fiestas judías. O sea, tiene mucho que ver, eso nos está hablando de cómo Dios está haciendo las señales. Sí. Porque no es una casualidad que esos eclipses fueran en las fiestas judías. Así es. No, no es una casualidad. Hay personas que ya se les olvidó el 2014, el 2015, inclusive el 2016 y estamos en el 2017, un año de cumplimientos. Todo lo que Dios habló previamente se está cumpliendo en el 2017. Dios no hace nada sin antes anunciar lo que hará a través de sus siervos los profetas. Y Dios levantó enseñanza en lo apostólico y profético en el año 2000, desde el 2003 empezó Dios a hablar, 14, el 15, el 16 y el 17 Dios dijo, este es mi año de cumplimiento profético. El diablo sí está atento a la profecía, el diablo sí está atento a la palabra que oye de Dios. La palabra se da en la iglesia o a través de la iglesia, a través de la voz de los profetas. Cuando un profeta, cuando un apóstol está hablando de parte del cielo, el diablo está atento a esa palabra. El diablo sabe que ya le queda muy poco tiempo porque las fiestas de otoño representan el regreso del Señor Jesucristo. Son fiestas que tendrán un cumplimiento en el regreso del Señor Jesucristo. El diablo lo sabe, por eso el diablo se pone inquieto, nervioso, molesto, a grado sumo y manda su mayor ataque al planeta Tierra desde el verano y el otoño. ¿Cuándo comienza el verano? Junio, julio, agosto. Empieza también el otoño en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea que todos estos meses son tiempos donde debemos, dice la Biblia, velar y orar. Velar y orar, estar atentos a la palabra de Dios, a la palabra de profecía y orando para ser liberados o librados de todo ataque del enemigo. ¿Qué sucede en los tiempos del verano y el otoño? Empieza la temporada para nosotros de huracanes. Temporada de huracanes. Cuando comienza en el Pacífico, comienza en mayo, pero en el Atlántico comienza en junio. Aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos convocando desde el mes de mayo, mes de junio, a la oración y al ayuno en contra de huracanes, en contra de inundaciones, en contra de desastres naturales. Todo esto lo estamos convocando a través de nuestros programas de radio y televisión. Pero si hay un tiempo donde la convocatoria debe ser urgente por todo lo que está sucediendo, son estos días que estamos viviendo. Todo lo que ha pasado en nuestro amado México, ahora desde el 7 de septiembre, de lo que sucedió todavía antier. Así es. Todo esto, ayer fue. Ayer.
Sí. todo. El día 7 fue el primero de 8-2 Sí. y ayer fue en la Ciudad de 19, México. se estaban celebrando 32 Así años, es, recordando el sismo del 85 y de pronto, de repente sucedieron estos acontecimientos. Ahí están las imágenes cosas tremendas, de lo que pasó ayer. alarmantes. Fue noticia mundial. Todos los noticieros del mundo estuvieron atentos a lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México y en otras ciudades. Así que todo esto fue algo inusitado, fue algo que no se esperaba de esta manera, pero sucedió. Así que por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debemos estar preparados. Debemos orar velando en todo tiempo, dice la Escritura, porque tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios. Solamente Dios puede cambiar cualquier circunstancia, pero Dios obra cuando hay oración, cuando hay ayuno y oración en la tierra. Y los únicos que pueden verdaderamente orar y ayunar son aquellos que han creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquellos que han creído en Jesucristo, han recibido a Jesucristo y le han hecho su Señor y Salvador y están caminando en la justicia de Dios. Por eso pueden orar y cambiar las circunstancias. De eso se trata la oración y el ayuno, cambiar cualquier amenaza del diablo. El diablo nos está amenazando con muchos desastres que están hoy ya aconteciendo, pero podemos cambiar las circunstancias. Hay personas que no creen en lo que está escrito en la Biblia, no creen en todo lo que se mueve en el mundo espiritual, no creen en el diablo, no creen en Dios, no creen en nadie. Amigo, amiga, por la incredulidad, muchas personas están recibiendo la retribución de no creer. Por eso estamos predicando el Evangelio. Hoy estamos viendo lo que está sucediendo allá, pero debemos conocer de que la temporada de huracanes no ha terminado. Nosotros vivimos en zona de inundaciones y debemos conocer que un huracán, una lluvia de mucha precipitación puede traer que los cuerpos de agua se salgan de sus niveles y las inundaciones vengan. Ha sucedido en muchos lugares. Así que en medio de una temporada de huracanes, tenemos también una temporada de temblores y terremotos. Todo esto está hablando desde el cielo. Dios nos está convocando a orar y ayunar como nunca. Por eso, la Voz de la Alianza convoca a un ayuno de 10 días a partir de mañana. Mañana comenzamos un tiempo, una jornada para orar y ayunar desde el 21 al día 30. Tú puedes orar, tú puedes ayunar. Solamente arrepiéntete de toda ignorancia, arrepiéntete de toda dureza del corazón, arrepiéntete de toda incredulidad, arrepiéntete de estar caminando en tu propia opinión y ven a Jesucristo. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento es darle un alto al camino de la vida y regresar a la palabra de Dios, regresar a Dios porque Dios nos ama. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios es vida. El que murió fue Jesucristo y eso es historia hace 2017 años atrás, pero resucitó de los muertos para que se predique la vida resucitada de Jesucristo. Vida, no muerte. Pero hay un enemigo que se llama la muerte. En 1 Corintios 15 dice la Biblia que el último, el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Así que por eso el diablo está como león rugiente atacando, trayendo muerte. Por eso tenemos que orar y ayunar por las familias, orar por nuestras ciudades, orar por nuestras naciones. Todo esto está registrado en la Biblia. ¿En qué temporada es el mayor ataque? Vuelvo a repetir, verano, otoño.
¿En qué tiempo estamos hoy? Estamos en el mes de septiembre, estamos terminando el verano y el día 21 comienza ya mañana. El 22 comienza el otoño. Estamos entre el verano y el otoño en medio de la temporada de huracanes. ¿Cuándo termina la temporada de huracanes? Termina hasta fines de noviembre. ¿Qué está sucediendo en el mar? Bueno, pues hoy en la mañana el huracán María entró en grado 4 con vientos de más de 250 kilómetros por hora a la isla de Puerto Rico, por en medio de la isla. Todavía estamos recibiendo informaciones de todo lo que ha ido ocasionando. El anterior huracán desapareció una isla, Barbuda, prácticamente quedó desolada, desierta. Ahora este huracán María también destruyó otra isla, Dominica quedó totalmente desolada. Así que donde hay destrucción, donde hay desolación, donde hay muerte, donde hay ruina, estamos viendo la obra del enemigo. Jesucristo lo identificó como un ladrón que roba en Juan 10:10. Jesucristo, hablando del diablo, de Satanás, dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Son imágenes de Puerto Rico, imágenes que hoy fueron registradas porque hoy entró el huracán a María. Puerto Rico. Tenemos muchos amigos, hermanos en el Señor, y por eso hemos estado orando por ellos. El apóstol Sidney tiene su iglesia allá en San Juan, Puerto Rico. Así que tenemos que orar, este es el trabajo que tenemos que hacer, es lo único que podemos hacer, porque ¿quién puede manejar un huracán? No hay hombre sobre la tierra que tenga dominio sobre el huracán, mucho menos con el terremoto. No podemos predecir el terremoto y no podemos orientar o controlar ningún terremoto. Solamente nuestro Dios, el Dios Todopoderoso que está en los cielos, que se mueve cuando hay oración. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la Escritura: y busqué entre ellos. Puedes leer Ezequiel 22, 30, porque Dios dice en Ezequiel 22, la tierra está contaminada por el pecado. El pecado está llamando al castigo, llamando al juicio. El pecado está llamando a Satanás para que obre libremente, porque donde hay pecado, allí obra Satanás. Si una persona está en fornicación, en adulterio, está robando, está adorando dioses extraños, todo ello es conforme a los mandamientos de Dios, todo ello es conforme a lo que Dios ha establecido, viene entonces castigo. Y hay un enemigo que actúa donde hay pecado. Dice la Biblia en 1 de Juan 3:8 que el que peca le pertenece al diablo. Así que el pecado que se comete con el cuerpo, la Biblia también lo dice, se llama fornicación. Por eso, a través de la fornicación empiezan muchos problemas en personas, matrimonios, familias, 4 generaciones. Sí. Esto no es religión. No, y la fornicación, la fornicación espiritual, las obras del enemigo. La fornicación espiritual es creer en idolatría, sí, o en ídolos, y el no, pecado más grande y no en es Jesucristo, que dio su vida y su sangre. Es fornicación espiritual, es adulterio espiritual. Por aquí eso dice, el pecado trae juicio sobre la tierra. Aquí dice Ezequiel, y esto es lo que dice Ezequiel. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios es santo. Los ángeles en el cielo, los serafines dicen: santo, 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 oh Jehová, Dios de los ejércitos.
toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Dios es el creador de la tierra y de todo lo que existe en la tierra. La creación le da la gloria a Dios. Pero Dios estableció la humanidad, el ser humano, para que caminara en la tierra dependiendo de Dios. El hombre no puede caminar independiente de Dios. Si el hombre quiere hacerse independiente de Dios, se hará dependiente de Satanás. Hay otro Dios en el planeta Tierra, que es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Satanás, como león rugiente, está a la casa del hombre, porque el diablo sabe su destino, sabe que va a ir dirigido al lago de fuego por toda la eternidad y quiere llevarse a muchos hombres en la tierra. Por eso él es el tentador, quiere que el hombre peque. Por eso el diablo está tentando con lujuria, con todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con los placeres como de la este palabra mundo, dice, para que el hombre peque y en el pecado el diablo lo atrapa tenga de y se hechos, lo empieza a llevar. porque en Juan 3:8 dice que el que peca le pertenece al diablo. El que peca le pertenece al diablo, primera de Juan 3:8. Sí, la persona que está pecando, que está cometiendo infracción de la palabra de Dios, está desobedeciendo a Dios, no está buscando a Dios, pues entonces la palabra dice que le pertenece al diablo. Y el diablo obtiene derechos del pecado para hacer destrucción. Ahora bien, ¿qué demanda Dios ante tanto pecado? Que se arrepientan. El hombre es débil en su carne y está cometiendo pecado por ignorancia, por no querer creerle a los profetas, no querer creerle a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. El hombre comete muchos errores, equivocaciones, comete pecado. ¿Qué demanda Dios? Arrepentimiento. De eso se trata el ayuno que vamos a tener. Vamos a entrar en un ayuno por los pecadores. Arrepentimiento es reconocer el pecado y pedir perdón a Dios y pedir a Dios que a través de la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo el pecado que cometieron también nuestros padres y antepasados, que nosotros por herencia lo tenemos. Así que esa herencia de maldición solamente se rompe a través de la sangre de Cristo. A eso se le llama iniquidad, el cual actúa dentro de ti con fuerza para que tú no puedas obedecer a Dios. Pero Jesucristo venció la iniquidad, venció el pecado y venció al diablo en la cruz del Calvario. Así que Él, a través de su sacrificio y su sangre, nos ha comprado completamente. Así que si ya Él nos ha comprado y le pertenecemos a Jesucristo, ahora nosotros también debemos de reconocerlo como Señor, como Salvador de nuestras vidas y entregarnos por completo a Él, ya que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que la sangre preciosa de Cristo nos ha comprado, ha pagado un precio muy alto, el precio de su propia vida, de su propia sangre, para redimirnos. Quiere decir que pagó el precio de rescate por nosotros. Por eso todavía tenemos el tiempo necesario para cambiar cualquier circunstancia por todas las amenazas del enemigo que están por venir. El diablo está amenazando nuestras ciudades y nuestras naciones usando los 4 elementos de la naturaleza. Pero Dios está esperando la oración y el ayuno de su pueblo para cambiar las circunstancias que el diablo quiere traer. Todo esto está registrado en la Biblia. Dice la Biblia que un día Dios cambió la circunstancia de toda una ciudad amenazada por el enemigo debido al pecado, vendría a juicio. La ciudad de Nínive, una ciudad de idolatría, de mucha práctica de la hechicería, una ciudad de pecado. Y el pecado llegó a tal grado que Dios entonces iba a establecer su juicio. Pero antes de ello mandó a Jonás a predicar arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Jonás predicó, dice la Biblia, este arrepentimiento y lo oyó el pueblo, lo oyó el rey de Nínive y ellos oyeron al profeta, creyeron la voz del profeta y se arrepintieron en ayuno.
El ayuno es para mostrar el arrepentimiento de todo pecado. Y dice la Biblia, cuando Dios vio la acción de este pueblo de Nínive, tanto de la gente como del mismo rey, entonces cambió las circunstancias. Perdonó a Nínive. Y entonces Dios dijo, no tendré compasión de esta ciudad de Nínive. La gente reconoció su pecado y se arrepintió delante de Dios, y entonces Dios se arrepintió también del mal que les iba a hacer, o sea que iba a venir hacia ellos por el juicio, por el pecado. Por eso, antes que vengan las cosas, tenemos que orar y ayunar. Cuando se anuncian las temporadas de huracanes, convocamos a través de la Voz de la Alianza oración y ayuno en mayo, en junio generalmente, y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos muestra la intensidad del ataque del enemigo, volvemos nuevamente a proclamar el ayuno con esos temas. Hoy como Nínive, nosotros debemos de tremendo. buscar a Dios. Así es. Aquí dice, por ejemplo, en Nínive, lo que ya pasó, no podemos es. hacer nada por lo que pasó, pero sí por lo que viene. Lo que viene. Dios puede cambiar toda circunstancia si nosotros oramos y ayunamos. Así es, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El mismo rey está reconociendo que la causa del juicio es el pecado que estaban cometiendo en Nínive. Así es. Por eso el rey entendió y proclamó el ayuno. Decretó prácticamente, era el rey, decretó el ayuno y vino el cambio de situación. La Biblia dice que Dios se arrepintió de ese juicio que iba a mandar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que al les haría. alineamiento de Dios. Exacto. Un alineamiento a la justicia de Dios. ¿Y qué pasó? Y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. ¿Puedes leer el último versículo? Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, una aquella ciudad, gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hoy nuestras ciudades generalmente son Nínive. más allá de 120,000 personas. Y no tendré yo piedad de México. Dios no tendré yo piedad de México. Misericordia de nuestros pueblos. Pero necesita que nosotros Dios clamemos fuertemente a Dios. Así es. Nos volvamos a Dios, volvamos el rostro a Dios y clamemos a Dios fuertemente, como este pueblo de Dios lo hizo, y se arrepintieron de sus pecados. De eso se trata la oración y el ayuno, de mover la mano de Dios a favor de la tierra. Es conforme a lo que enseña la Biblia, conforme a lo que los profetas han hablado en tiempo antiguo y siguen hablando al tiempo de hoy. Hoy la voz profética la tiene la Iglesia de Jesucristo. Y también todos el los que poder somos y la cristianos autoridad. Tenemos esa voz profética. El poder y la autoridad también lo tenemos. Es lo que Jesucristo ganó para nosotros. La Iglesia nace en primavera con autoridad y poder para enfrentarse a todas las amenazas que vendrían en el verano y en el otoño. Otoño es el tiempo donde el Señor va a retornar. Cristo nació en otoño y murió en primavera, y si Cristo, la primera venida fue en otoño, bueno, pues hay que esperar la temporada de Dios, porque Dios se mueve en sus temporadas, en sus fiestas. Entonces puede ser que en un otoño el Señor venga. El diablo sí lo toma muy en cuenta. Siempre que viene el otoño, viene la temporada de huracanes y vienen terremotos y vienen cosas para distraer totalmente a la humanidad. Sí. Y que no piensen en Dios.
Sí. Y entonces agarrarlos bien distraídos. Sí, pero como nunca estamos viendo Como en este nunca. año 2017 el ataque del enemigo a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, esto habla de que el diablo sabe algo. El diablo sabe de lo que va a suceder. Está nervioso. El diablo conoce la profecía que está en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 20, la profecía dice que cuando venga Jesucristo, el diablo será inmovilizado Atado. en el planeta Tierra. Y entonces, será atado. sabe El que le diablo queda no quiere poco ser tiempo. atado. Sabe que le queda poco Sabe tiempo. que le queda poco tiempo. El diablo quiere hacer su mayor obra de maldad Su mayor con la daño humanidad. en Las el personas que corto son tiempo que le queda. ignorantes del conocimiento de la verdad, que no conocen de las Escrituras, que no conocen de Jesucristo, pueden tener religión. Cualquier persona puede tener religión porque fuimos creados para la adoración. Por eso andamos buscando a quien adorar. Pero Dios estableció la única adoración. La adoración en el Espíritu, la adoración que vino a enseñar Jesucristo, el único camino para llegar a Dios. Por eso se predica el Evangelio y ahora estaremos orando y ayunando a favor de la tierra, de nuestros pueblos, de la gran ciudad de México y de todos aquellos que están sufriendo por toda la situación que estamos teniendo. Pero hay esperanza, la esperanza está en Jesucristo, es el único que puede traer paz, que puede traer un cambio de vida. Oremos y ayunemos. Entramos al ayuno a partir de mañana 21 y estaremos 10 días en un ayuno hasta el 30. Es el ayuno de expiación, el ayuno para expiar nuestros pecados, es el ayuno de santificación, es el ayuno de purificación, porque estamos preparándonos. Si el Señor pronto regresa, nos levantará como una iglesia pura y santa, sin mancha. Así está escrito. El pecado nos aparta de la eternidad. Por eso, con Dios, por eso tenemos que conocer todo lo que Dios ha dispuesto, sobre todo para este tiempo. Velad y orad, dice el Señor. Bueno, y también dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino que solamente es el nombre de Jesucristo. Así que no es el nombre de María, de Juan ni de nadie, es el nombre de Jesucristo, en el cual es el nombre sobre todo nombre y que podemos ser salvos. También dijo el Señor Jesucristo: y yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Así que si no es a través de Jesucristo y es a través de otro nombre o de otra persona, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso tenemos que creer en lo que Dios ha establecido para la salvación, el único camino, el Señor Jesucristo. El pecado más grande de la humanidad es rechazar a Jesucristo, es darle la espalda Pero a Jesucristo. veces cuando clamas a otra persona, estás rechazando a Jesucristo y no te estás dando cuenta que lo estás rechazando y estás cometiendo pecado contra Dios. Es el gran engaño del enemigo. Así es. La Biblia dice en Apocalipsis que la forma en que el diablo tiene atrapada a la humanidad es la hechicería, a través del poder de hechicería. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es el dominio y control que Satanás tiene en la mente, en la voluntad, en las emociones de una persona. Es el poder de la hechicería. Por eso en ese poder muchas personas que de pronto tienen fidelidad, sobre todo en el matrimonio, el esposo deja de mirar a su esposa para mirar a otra persona. ¿Por qué? Porque ese poder de hechicería empezó a obrar y en lugar de mirar a quien debe mirar, a su esposa en la fidelidad y en el pacto matrimonial, empieza a mirar lo que el diablo le ofrece en este mundo. Es el poder que tiene el enemigo para destruir. Para es un poder la maligno humanidad. de persuasión. Todo eso está en Apocalipsis, por eso tenemos que enfrentarnos contra espíritus que no vemos, pero que están allí. Este es el ayuno que Dios ha convocado para destruir toda fortaleza del enemigo. Las fiestas de otoño son fiestas de gozo, de alegría, porque hablan de la bendición que Dios ha dado al ser humano en la tierra. La bendición para el hombre, el alimento para el hombre viene de la tierra.
Y Dios establece la lluvia temprana y la lluvia tardía para bendecir la tierra y bendecir al hombre que trabaja la tierra. La primera actividad económica que Dios establece es la agricultura o el ser labrador. También la primera actividad, podríamos llamarle científica, que Dios establece es mirar el cielo, la astronomía, porque a través de los movimientos que hay en los astros es como la tierra empieza a responder. Hay lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia temprana es en otoño, es el inicio de la lluvia, las lluvias torrenciales vendrán en invierno y la última lluvia, la lluvia tardía, es en primavera para anunciar la cosecha. Todo tiene que ver con el alimento. Por eso estamos convocando al ayuno de arrepentimiento de acuerdo al libro profético de Joel. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice la Escritura: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hay una convocatoria del ayuno. Cuando se ayuna de parte de Dios, esta es la respuesta de Dios. Dice el versículo 18: y Jehová solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí está hablando del alimento que viene de la tierra. Dios manda lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia se puede detener debido al pecado, pero cuando hay arrepentimiento a través del ayuno, Dios perdona. De eso se trata este ayuno de expiación, del recibir el perdón de Dios, y viene la prosperidad. El pueblo antiguo, el pueblo de Israel, conocía bien de ello, y por eso el día de expiación era el día más importante para ellos, porque o iba a haber prosperidad durante todo un año, o iba a haber problemas con el alimento durante todo un año. Este es un ayuno de bendición. Hay 7 bendiciones que Dios ha determinado. Número 1, liberación del pecado. Número 2, liberación de todo miedo. Número 3, protección contra las enfermedades. Número 4, la liberación financiera. Número 5, libertad para caminar en la presencia del Señor. Número 6, derramamiento de grandes bendiciones. Y 7, la restitución de todo. Por eso, creamos en la palabra, confiemos y entremos a este ayuno. Gracias por habernos acompañado, y bueno, seguiremos orando y ayunando a favor de Villahermosa, Tabasco, el sureste, México y todas las naciones. Gracias, que el Señor les bendiga, y bueno, les esperamos en Maranata si van a ir a orar. Dios les bendiga.